Buenos días, queridos hermanos. Hoy es jueves sacerdotal y no dejo de recordarte una oración hoy por mi sacerdocio, por mi vida y por todos los sacerdotes del mundo entero y por las vocaciones sacerdotales, para que Dios siga tocando y llamando a muchos jóvenes a esta gran misión, a esta gran tarea que el Señor nos ha encomendado. Después de haber leído en el día de ayer las bienaventuranzas, discurso, programa de vida que el Señor le propone a sus discípulos, hoy entonces ese nivel se eleva mucho más cuando el Señor nos habla del amor a nuestros enemigos. Bien sabemos nosotros que la ley de Dios toda se sintetiza en el amor. Dios es amor, así lo define el evangelista, lo define el apóstol San Juan en su carta, y dice que el amor consiste no en que nosotros le hemos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros dándonos a su Hijo. La ley se sintetiza en el amor a Dios, en el amor a mí mismo, en el amor al prójimo. Pero ese amor entonces en Dios no tiene límites, porque hoy nos dirá entonces en el Evangelio que nosotros estamos llamados no solamente a amar a los que nos aman, es decir, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean, a las personas que nos hacen bien. Estamos llamados a ir mucho más allá en los límites del amor. Estamos llamados a amar a los enemigos, a los que nos odian, a los que nos critican, a los que son diferentes a nosotros, a los que en algún momento incluso nos han llegado a hacer daño. Ciertamente este discurso es difícil de comprender, de acoger, de vivir, porque por naturaleza amamos a los que nos aman, pero qué difícil es amar, qué difícil es perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Pero sabes, querido hermano, que el Maestro Jesús, el Señor, lo dice y Él lo hace. En la cruz, si tú recuerdas bien, cuando estaba allí clavado a punto de morir, Él mismo oraba al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos ha dado testimonio del amor sin límites y del perdón sin límites. Y por eso es un ideal cristiano, una tarea, un reto que nosotros tenemos en construir todos los días. Un trabajo para realizar que, insisto, efectivamente no es fácil. Quiero resaltar contigo del Evangelio de este día 7 verbos, 7 imperativos, 7 frases en las cuales Jesús trata de concretizar la manera en cómo nosotros debemos caminar en la fuerza del amor, en el amor a los enemigos de manera especial. Primera expresión o primer verbo, dice el Señor: haced el bien a los que los odian. No nos podemos cansar, queridos hermanos, de hacer el bien. Hay que obrar el bien siempre, en todo momento, en todo momento. A lo único que hay que huirle es a la acción del mal. Obra bien, obra rectamente, ni siquiera porque los demás te agradezcan, sino porque el bien en sí mismo es válido y es necesario, por la convicción de que lo que has hecho, estás haciendo, vas a hacer, es bueno. Segundo verbo, segunda frase, dice el Señor: bendecid a los que te maldicen. Bendice, no te canses de bendecir, no te canses de alabar a Dios. Quéjate menos, llora menos, lamentate menos, nunca maldigas, bendice. La bendición es la manera, queridos hermanos, de desearnos bien y de desearles bien a los demás. Es la manera de derribar y de romper esas maldiciones que a veces son lanzadas contra nosotros. La maldición de la envidia, de la venganza y el deseo de muchas personas de que tú estés mal. Bendice y ora, porque la oración es el principio del perdón y de la reconciliación. Cuando yo empiezo a orar y cuando bendigo a todas las personas y aún aquellas que me han hecho daño, ese lazo de la rabia, del resentimiento, de la indiferencia se debilita y se rompe. Bendice. Tercera expresión, tercer verbo, dice: sean compasivos como el Padre es compasivo. La compasión es un sentimiento, si podríamos llamarlo así, una actitud propia de Dios. Dios es compasivo, y la compasión es la capacidad que se tiene de ponerse en el lugar del otro, de sufrir con el otro, sentir con el otro. Atentos, hermanos, que nosotros somos muy dados a la lástima. Ay, qué pesar, pobrecito. Pero esa lástima se queda allí en una mera expresión, en un mero sentimentalismo, pero no concretiza acciones. La compasión, en cambio, no.
La compasión se pone en el lugar del otro y te compromete a hacer cosas concretas por el otro. Sean compasivos. Cuarto verbo, no juzguéis. No juzguéis. No juzguéis. Tú no eres juez de nadie. Recuerda, querido hermano, a veces ni de nosotros mismos, porque ni a nosotros mismos nos comprendemos, nos entendemos. Quizás el camino de la vida consiste en eso, en conocernos y tratar de comprender nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones. No juzgues a nadie, sino quiere que te juzguen. Quinto verbo, no condenéis, no condenéis, no condenéis, porque no conoces al otro. No conoces al otro, no condenéis y no seréis condenados. El sexto, perdonad y se os perdonará. Recuerda que el perdón, querido hermano, es un don de Dios. Es difícil y hay que pedírselo a Él. Porque es difícil, hay que pedírselo a Dios. Que el perdón es un proceso que puede durar toda la vida. Porque las heridas del corazón son a veces más fuertes que las del cuerpo y llevan tiempo para sanar. Perdón, hay que perdonar. Recuerda que el odio es el peor veneno que puedes tragarte y donde no matas al otro, te matas a ti mismo. Caminemos en la búsqueda del perdón. Y por último, dice el Señor, dad y se te devolverá una medida rebosante. Recuerda que en la medida en que des, así recibirás. De todo lo que usted pueda. No solo cosas materiales, de tiempo. Dedique tiempo, regale abrazos, regale sonrisas, regale palabras de esperanza, regale momentos especiales. No se canse de dar, que así mismo usted recibirá. Recuerda que Dios no se deja ganar en generosidad y en bendición. Dé el primer paso, dice el Papa Francisco, primeré, es decir, salga hacia el encuentro del otro y en esa medida vas a recibir. Que tengas un feliz jueves. Bendiciones.